Bueno, hola gente, ¿cómo les va? Yo soy el profesor Largión Herrera, soy pediatra y hoy vamos a empezar a hablar sobre uno de los temas iniciales, digamos, que tienen que ver con el nacimiento. Y dentro de ese nacimiento, lo que va a tener que hacer el recién nacido para adaptarse a esa vida es una serie de cambios o mecanismos adaptativos en sus procesos, en varios procesos fisiológicos que él tiene y que se van a ver, digamos, alterados o amenazados por ese medio externo que él no lo tenía dentro del útero. Bueno, estos cambios o mecanismos adaptativos son muchos, cambios neurológicos, cambios en la piel, eh, cambios endocrinos, etcétera. Pero los más importantes o trascendentes que me interesa a mí resaltar, o por lo menos remarcar en esta pequeña clase, son estos cuatro que les enumero aquí, digamos, es decir, los fenómenos o cambios respiratorios, los cambios circulatorios, la termorregulación y los cambios metabólicos, y dentro de ellos el que vamos a darle más énfasis es a los cambios del metabolismo de la glucosa. Bien, comenzamos por los primeros fenómenos, que son los cambios o fenómenos respiratorios que va a producirse en el nacimiento e inmediatamente luego de este. Bueno, lo que va a producir en el nacimiento es que ingrese aire a los pulmones. Los pulmones dentro del útero van a estar llenos de líquido, llenos de agua. Ese líquido lo que va a producir es una presión muy fuerte, una resistencia muy fuerte que va a impedir que llegue sangre por los vasos sanguíneos pulmonares al pulmón. Es decir, no va a llegar la sangre. Bueno, al eliminarse ese líquido, al evacuarse ese líquido, reabsorberse, eh, eso va a provocar, digamos, el ingreso de aire y de gas a los alvéolos. Entonces, esa expansión alveolar lo que va a provocar es una caída, una brusca caída de esta resistencia que yo les decía, esta resistencia vascular pulmonar, que va a disminuir, digamos, por un efecto mecánico básicamente, y eso va a permitir que ingrese gran cantidad de flujo sanguíneo a las arterias, a los capilares pulmonares, digamos. Eso va a facilitar la circulación pulmonar funcional. Hay sustancias químicas como el óxido nitroso y las prostaglandinas, las prostaciclinas, que son también grandes vasodilatadores, que lo que van a hacer es contribuir a que esta resistencia vascular siga disminuyendo o disminuya aún más. Entonces, como dijimos, en esta primera etapa donde ingresa el aire a los pulmones, ese líquido lo que va a pasar es que se va a evacuar, una parte se va a eliminar y la mayor parte se va a reabsorber. Y por supuesto también va a disminuir la secreción de este líquido. Esa producción de líquido, esa secreción de líquido en realidad va a comenzar a disminuir bastante antes del nacimiento, es decir, hacia el final del embarazo. Va a disminuir mucho más antes del nacimiento, también sigue durante el trabajo de parto disminuyendo, porque, bueno, ustedes saben que cuando se desencadena el trabajo de parto hay una serie de catecolaminas que se liberan, que circulan y van a producir efectos fisiológicos en el feto. La secreción directamente de este líquido se va a interrumpir a los 30 minutos ya del nacimiento, ya se interrumpe totalmente. Hay una pequeña parte, digamos, de este líquido que se va a evacuar durante el paso, digamos, del feto por el canal del parto. Esta es digamos, era la definición clásica, digamos, que se pasa por el canal del parto y bueno, esto comprime la zona torácica y genera mayor presión dentro del tórax, por lo tanto se elimina este líquido por un efecto mecánico. Bueno, sí, eso es cierto, sucede, digamos, pero el mecanismo más importante es la reabsorción, es decir, la reabsorción de ese líquido hacia los vasos venosos y linfáticos pulmonares durante las 2 a 6 horas posteriores al nacimiento. Y esto tiene mucha importancia clínica en la reabsorción de este líquido porque en algunos casos esta reabsorción se demora o no se produce como tiene que ser, digamos, y eso va a generar problemas respiratorios en los recién nacidos, tanto en los prematuros como en los de término.
Bueno, y esta reabsorción del líquido pulmonar de tanta importancia clínica, eh, bueno, se va a dar, digamos, por cambios que empiezan en el epitelio pulmonar. Este epitelio que estaba secretando cloro continuamente al alvéolo, ahora de repente va a empezar a reabsorber sodio. Entonces, ese sodio, al reabsorberse hacia el lado, digamos, epitelial, ustedes saben que el sodio siempre va a traccionar agua hacia donde está él. Entonces, lo que va a producir es que este líquido alveolar del alveolo pase al intersticio pulmonar y del intersticio ya se vaya por la circulación venosa y linfática. Eso se va a ver facilitado porque el sodio va a tener un canal de sodio dependiente de amilorida, que es un canal similar que se encuentra también en los túbulos distales y colectores del riñón. En el polo apical de estas células epiteliales a nivel pulmonar va a estar ese canal y permite la reabsorción de sodio y con eso el agua. Entonces, esta evacuación y esta reabsorción de líquido va a ser en algunos casos diferente. Por ejemplo, en los prematuros va a ser mucho más lenta porque ellos tienen menos proteínas en el plasma también. Y también va a ser más lenta en los niños que nacen por cesárea, siempre cuando la cesárea se hace antes de iniciado el trabajo de parto. Porque si el trabajo de parto se inicia, este trabajo de parto genera un estrés, ese estrés genera liberación de catecolaminas y otros mecanismos químicos que lo que van a hacer es preparar al recién nacido para esa vía extrauterina. Al no iniciarse ese trabajo de parto, el recién nacido está menos preparado para ejecutar todos estos cambios, incluido el cambio respiratorio. Por eso a veces los chicos que nacen por cesárea suelen tener problemas respiratorios y necesitan pasar a neonatología 24 horas, 48 horas por algún distrés transitorio o reabsorción demorada, como le llamamos nosotros. Bueno, eso era en cuanto a los cambios respiratorios. Continuando con los circulatorios, los fenómenos circulatorios son más por ahí un poco difíciles de entender porque ya acá se complejiza un poco la cuestión, porque hay aspectos no solo fisiológicos y bioquímicos, sino también aspectos mecánicos y físicos que hay que comprender, y entonces por eso vamos a darle un poco más de detenimiento a estos conceptos. Bueno, estos fenómenos circulatorios o cambios cardiovasculares o adaptaciones cardiovasculares se van a producir por dos cuestiones principalmente. Primero que nada, como consecuencia de la respiración y en segundo lugar por la separación del recién nacido de la placenta. Esas dos cuestiones lo que van a ir produciendo va a ser, por un lado, que esa circulación ahora sea en serie, es decir, que el flujo pulmonar va a ser igual al flujo sistémico, eso significa la circulación en serie. Va a haber un brusco aumento de las resistencias sistémicas. Recordemos que en el feto, ya vamos a ver, lo vamos a explicar, pero la resistencia sistémica era muy baja porque la placenta es una zona de muy baja presión, entonces, pero al clampear ese cordón y eliminar la placenta, eso se transforma en una zona de alta resistencia. Se va a producir una caída de las resistencias pulmonares con la respiración, como dijimos anteriormente, con los cambios respiratorios. En el feto esa resistencia pulmonar está muy elevada porque el pulmón está lleno de líquido, sin embargo al nacer, cuando se llena de aire el pulmón, esas resistencias van a caer. Y el cuarto punto que les puse acá es, bueno, que al haber respiración gaseosa, lo que va a haber es un aumento, una marcada elevación del oxígeno en la sangre arterial. Bien, esta circulación, estos cambios adaptativos circulatorios lo que van a tener son ciertas particularidades. Para eso tenemos que entender la circulación fetal, qué caracteriza la circulación fetal y cuál es la diferencia entre la circulación fetal y la circulación en el recién nacido, que va a ser similar a la del adulto, digamos, que ustedes ya conocen. Tenemos estructuras entonces en el feto que son comunicaciones y orificios. Una es el foramen oval, que es un agujerito que está entre las dos aurículas, foramen oval permeable. Después tenemos el ductus arterioso permeable, que es un vaso sanguíneo que está comunicando a la arteria pulmonar con la aorta, con el extremo distal del callado aórtico.
Después tenemos otra comunicación a nivel del hígado, que es el ductus venoso de Arancio, y después tenemos la placenta. Esas son las 4 estructuras particulares que va a tener el feto. Bueno, la placenta sería para el feto como el pulmón, digamos. Es decir, en la placenta él va a recibir, digamos, se va a dar el intercambio gaseoso y allí va a ingresar la sangre oxigenada por las venas umbilicales y va a salir, va a volver la sangre desoxigenada del feto a la placenta por las arterias, las 2 arterias umbilicales que tiene el feto y una vena umbilical. Esta sangre oxigenada, ya lo vamos a ver bien en algún esquemita, va a ingresar de la placenta, digamos, se va a dirigir por las venas umbilicales, va a ir hacia el hígado y en el hígado se va a distribuir un poco allí en el hígado, pero la mayor parte, casi la mitad, va a pasar por este conducto de Arancio, este conducto venoso, esa sangre oxigenada que viene de la placenta, va a pasar de las venas umbilicales a la vena cava inferior. Y por la vena cava inferior va a subir al corazón, a la aurícula derecha, y de la aurícula derecha va a tener 2 caminos. Por un lado va a pasar, esa sangre oxigenada va a pasar a la aurícula izquierda a través del foramen oval, y de allí de la aurícula izquierda, bueno, sigue la circulación sistémica, y otra parte de la sangre va a pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho esa sangre va a salir por la arteria pulmonar y debería ir a los pulmones, pero como en los pulmones tenemos los vasos prácticamente colapsados con una gran resistencia porque los pulmones están llenos de líquido, entonces la sangre no puede ir a los pulmones y se desvía por el ductus arterioso. Y aquí entra en importancia el ductus arterioso, que permite que esta sangre que viene del ventrículo derecho sale por la arteria pulmonar y pasa a la aorta. Y de allí entonces se va a mezclar con esta sangre de la aorta, la sangre más oxigenada, digamos, y va a ir al resto del cuerpo por la aorta descendente. Entonces, esto va a ser la particularidad, digamos, en el feto la sangre va a ir siempre mezclada. Va a ir mezclada. Por eso les puse acá, bueno, que debido a estas altas resistencias pulmonares, lo que dije recién, digamos, la sangre que va a salir de la arteria pulmonar se va a desviar por el ductus hacia la aorta en lugar de ir a la circulación pulmonar. Entonces, el ventrículo derecho lo que va a hacer es darle flujo sanguíneo a la aorta descendente y a la placenta a través del ductus. Y el ventrículo izquierdo lo que va a permitir es darle mayor flujo sanguíneo a la aorta ascendente, a la parte superior del cuerpo, a las coronarias y por último a la aorta descendente. Es decir, que hay como una separación funcional, si bien no hay una separación anatómica, ya sea dado que la sangre circula mezclada, tanto sangre oxigenada como desoxigenada, hay una separación funcional. El ventrículo derecho entonces lo que va a hacer es irrigar en mayor medida la porción inferior del cuerpo y la placenta. Y el ventrículo izquierdo lo que va a hacer es aportar circulación a la porción superior del cuerpo. Bueno, aquí se va a entender mejor con el dibujito. Tienen muchos dibujos en varios libros, yo le puse solamente un par. Ustedes pueden buscarlo, pueden googlearlo, se va a entender mucho mejor con el dibujito. Y para estudiarlo tienen que dibujar porque si no, no lo van a poder entender. Bueno, aquí vemos, entonces estos son los vasos umbilicales. Acuérdense, tenemos una vena que es la vena umbilical. Entonces esa lleva sangre oxigenada de la placenta. Llega al hígado, entonces en el hígado se distribuye un poquito, pero la mayor parte o el 50% pasa por ese conducto venoso, de la vena umbilical pasa a la vena cava inferior. Y allí sigue subiendo la sangre oxigenada por la vena cava inferior a la aurícula derecha. En la aurícula derecha, esa sangre oxigenada pasa a través del foramen oval, pasa al lado izquierdo. En el lado izquierdo, en la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y después sale por la aorta ascendente esa sangre oxigenada que venía de la placenta y se va en su mayor parte hacia la parte superior del cuerpo, hacia el cerebro, es decir, que es la zona de más oxigenación es la diferencia que va a haber, digamos.
Bueno, y esta sangre, entonces, la mayor parte pasa por el foramen oval. Y hay otra porción, otro porcentaje de sangre que sigue por su lado derecho, es decir, pasa al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho sale por la arteria pulmonar. En condiciones normales, esa sangre tendría que ir al pulmón izquierdo y al pulmón derecho. Pero como el pulmón está lleno de líquido, hay una gran resistencia que se opone a este paso de sangre. Entonces esas presiones generan que esa sangre pase por acá, por este ductus, que es un vaso sanguíneo que comunica, el ductus arterioso comunica la arteria pulmonar con la parte distal del callado aórtico. Entonces esa sangre que ya viene mezclada, es un poco de sangre oxigenada con un poco de sangre venosa, viene mezclada y se sigue mezclando acá con esta sangre arterial que ya viene de la aorta, de la aorta ascendente primero y descendente después. Entonces viene esta sangre mezclada, sangre oxigenada, sangre desoxigenada, y va a irrigar toda la parte inferior del cuerpo y después se va a la placenta nuevamente para oxigenarse. Eso serían entonces esa sería la circulación fetal. Acá tienen otro esquemita, otro dibujito. Aquí está la placenta, esta es la vena umbilical, que llevamos sangre oxigenada, pasa por el conducto venoso a la vena cava inferior. De ahí sube el corazón, la vena cava inferior, llega a la aurícula derecha. En la aurícula derecha, una gran parte va a pasar por el foramen oval, sangre oxigenada, a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta. Y parte superior del cuerpo primero y después inferior. O otro poco de sangre de acá, de la aurícula derecha, va a pasar al ventrículo derecho, de ahí a la arteria pulmonar, y de ahí, como hay mucha presión por acá, presión acá que impide, pasa por el ductus. El ductus, y ahí se mezcla con la sangre y vuelve a bajar. Muy similar al dibujito anterior. Bueno, esta circulación fetal, aquí le puse un link donde tiene un dibujito, un esquemita dinámico, donde ustedes le dan clic y le van a aparecer las dos circulaciones para ir graficando mejor, digamos, y para que les sea más fácil para estudiar. Entonces, la sangre, resumiendo un poquito, la sangre se va a oxigenar en la placenta y de allí dijimos que va a ingresar al feto por la vena umbilical, por la vena umbilical. Llega al hígado, bueno, en el hígado se distribuye un poco y la mitad va a pasar de esa sangre oxigenada, se va a desviar por el conducto de Arancio a la vena cava inferior. Con respecto a la sangre de la aorta ascendente, que decíamos es la que tiene mayor cantidad de oxígeno, es la que superior a la de la aorta descendente y es de donde recibe o la que va a irrigar al cerebro básicamente, que recibe más concentración de oxígeno y toda la parte superior del cuerpo. La sangre de la vena cava superior, sangre de la vena cava superior es baja en contenido de oxígeno y bueno, esa se va a dirigir a la aurícula derecha, de ahí cruza por la válvula tricúspide, pasa al ventrículo derecho y de allí va a la arteria pulmonar y pasa también por el ductus, donde de ahí va a la aorta descendente y a la placenta para su oxigenación. Esa sería toda la sangre venosa que viene de la parte superior del cuerpo. La sangre venosa de la vena cava inferior, acordémonos que trae la sangre oxigenada que viene de la placenta. La sangre oxigenada que viene de la placenta y es la que tiene mayor contenido de oxígeno, digamos, porque viene oxigenada, ¿no es cierto? Esta entonces es la que llega a la aurícula derecha, cruza el foramen oval, se va a la aurícula izquierda, de allí pasa al ventrículo izquierdo, de allí pasa a la aorta ascendente, que es la que lleva la mayor concentración de oxígeno, y a la que va a irrigar el cerebro, circulación y parte. Bueno, es lo mismo que ya dijimos, digamos. Bueno, eso es la circulación fetal eh, para, para entender un poco los cambios y la transición que se da. Entonces, ¿qué sucede cuando un recién nacido nace, digamos? ¿Cuál es la transición de esta circulación extrauterina? Bueno, el primer hecho que ocurre, obviamente, es el nacimiento. En el nacimiento, lo que va a pasar, ya habíamos dicho al principio, son dos cosas importantes. Por un lado, hay una oclusión del cordón umbilical, o sea, ya se elimina la placenta, no va a existir más la placenta, que era una zona de baja resistencia,
y por lo tanto la circulación sistémica se va a transformar en una zona de alta resistencia. Y el otro hecho importante es que ingresa aire a los pulmones, es decir, inicia la ventilación. Ese ingreso de aire a los pulmones, esa ventilación, lo que va a hacer es bajarme las resistencias pulmonares, y entonces eso me va a permitir que ingrese mucho flujo sanguíneo al pulmón, un flujo pulmonar aumentado. Ese flujo pulmonar aumentado, lo que va a hacer es que después, cuando ese flujo pulmonar sanguíneo pulmonar que antes no estaba, ahora llega a los pulmones, tiene que volver, ¿no es cierto? Y cuando vuelve, vuelve a la aurícula izquierda. Por las venas pulmonares va a volver a la aurícula izquierda. Entonces la aurícula izquierda de repente va a tener más sangre que la que tenía, va a tener mayor flujo, y ese mayor flujo va a tener mayor presión. Además que la aurícula izquierda ya va a tener mayor presión sistémica porque el cordón umbilical ya está ocluido, entonces esa circulación sistémica tiene mayor presión. Por lo tanto, esa mayor presión que hay ahora en la aurícula izquierda, lo que va a hacer es limitar y eventualmente eliminar el flujo de sangre que venía del lado derecho. La sangre que venía de la vena cava inferior por la aurícula derecha y que pasaba al foramen oval del lado derecho al izquierdo, ahora ya no va a pasar más, porque ya la aurícula izquierda tiene mayor presión que la derecha. Entonces, eso va a impedir, digamos, va a ser como un cierre funcional de ese primer shunt, esa primera comunicación que teníamos a nivel auricular en el feto por medio del foramen oval. Bueno, al haber ventilación y entrar gases y entrar oxígeno, la saturación de oxígeno aumenta, el recién nacido comienza gradualmente a ponerse más rosadito. Este aumento en la saturación de oxígeno y también la pérdida de las prostaglandinas, lo que va a hacer también es que va a favorecer que se cierre el ductus arterioso y el ductus venoso. Esos son estímulos químicos, digamos, que van a favorecer el cierre de estos ductos. En estos conductos va a haber siempre un cierre funcional y luego un cierre anatómico. El cierre funcional en el conducto venoso se produce unas horas después del nacimiento y bueno, y el definitivo dura 20 días o más. En el recién nacido de término, por ejemplo, bueno, el ductus tiene, como dijimos, dos procesos. Por un lado, lo primero que va a ser una vasoconstricción, que sería el cierre funcional, y lo segundo, en una segunda instancia, va a ser el cierre anatómico, que se va a dar por un remodelado anatómico. Ese cierre funcional, que es la fase de contracción del ductus, va a aparecer unas horas después del nacimiento y puede llegar hasta 10 a 15 horas. Y la fase de remodelado anatómico, que es más larga, bueno, eso va a llevar días, ese cierre anatómico lleva días, porque bueno, se tienen que cerrar los tejidos y demás. El foramen oval también dijimos al principio que tenía un cierre funcional. Ese cierre funcional puede estar semanas o meses, o incluso en algunos adultos puede persistir. Ese aumento que habíamos dicho al principio que se daba en la aurícula izquierda, ese aumento de presión en la aurícula izquierda, lo que va a hacer, y el descenso de presión en la aurícula derecha, lo que va a hacer es, hay una válvula que está en la aurícula izquierda flotando, que es la válvula de Vieux-Sens, y esa válvula, con el aumento de presión de la aurícula izquierda, va a tapar, digamos, y obstruir al foramen oval. Eso también va a ocurrir en esa zona. Bueno, con eso terminaríamos entonces los cambios en la transición o adaptativos de la circulación fetal a la circulación extrauterina. Seguimos avanzando con lo que tiene que ver con la termorregulación, es decir, la regulación de la temperatura de un recién nacido. Y aquí, cuando hablamos de termorregulación, tenemos que saber que esto se va a dar, la regulación de la temperatura se da por un equilibrio que hay entre la producción de calor y la pérdida de calor. La pérdida de calor se denomina termólisis o termolisis, se da por la pérdida a través de la piel, por la pérdida de calor a través de las vías respiratorias, por la movilidad del cuerpo. Y la producción de calor tiene
o termogénesis tiene, bueno, en el adulto, por ejemplo, el escalofrío, los escalofríos, los chuchos, los movimientos musculares son los que producen calor, pero un recién nacido tiene muy baja capacidad de hacer esto, y lo único que va a tener el recién nacido para producir calor es la grasa parda, es decir, oxidar su grasa parda y de esa manera generar calor. Y después tenemos el tercer mecanismo que interviene en esto, que es el centro termorregulador, que es el hipotálamo. Este hipotálamo recibe los estímulos periféricos, central, y con eso va a producir más calor o eliminar más calor de acuerdo para tratar de mantener la temperatura. El problema es que este hipotálamo, en el recién nacido y con más razón en el prematuro, está inmaduro. Va a llevar unas horas, unos días ir madurando, así que en ese proceso de maduración es donde puede fallar y donde los cambios bruscos no son bien tolerados ni por un recién nacido de término ni por un prematuro. Entonces de ahí los cuidados que tenemos que tener. Antes, para entender esto, tenemos que saber, bueno, de qué forma se pierde calor. Generalmente son 4 mecanismos físicos que se dan en todos los cuerpos para perder calor. Uno es la conducción, otro es la convección, la radiación y la evaporación. La conducción es cuando dos cuerpos sólidos se tocan, digamos, uno está más frío, uno está frío, el otro caliente, se tocan y el frío le transmite el frío al cuerpo caliente y el cuerpo caliente transmite su calor al cuerpo frío para lograr un equilibrio en ese contacto. Bueno, eso es la pérdida de calor por conducción. Es decir, si un recién nacido toca una superficie fría, va a perder mucho más calor. La convección es la pérdida de calor que se da cuando hay entre un cuerpo sólido o un medio sólido y un medio gaseoso. Es decir, cuando ustedes, por ejemplo, salen con una remera o sin remera a un viento frío, un viento helado, bueno, ese viento frío toma el calor, toma contacto con su piel y les lleva el calor adquiere el calor de su piel y ustedes toman el frío de ese aire frío que está en contacto con ustedes. Bueno, de la misma manera, un recién nacido si tiene un aire frío a su alrededor, que está tocando su piel, ese aire le toma, por convección va a perder más calor este recién nacido. Bueno, la radiación, el mecanismo de pérdida de calor por radiación es cuando uno emite, o sea, un cuerpo va a emitir ese calor en forma de energía radiante de un objeto a temperatura superior al cero absoluto. Bueno, ese es el calor que un recién nacido emite. También un recién nacido puede recibir una energía radiante de una fuente de calor, de un entorno. Eso va a depender, digamos, de la distancia que esté el cuerpo. Pero bueno, ese es el tercer mecanismo. Y el cuarto mecanismo tiene que ver con el agua y es la evaporación. Es la evaporación. Nosotros los adultos, para perder calor cuando entrenamos o cuando tenemos una temperatura elevada o cuando comenzamos, nuestro cuerpo lo que hace es comenzar a eliminar agua, o sea, la sudoración que elimina agua, y al eliminar esa agua el cuerpo puede perder el calor que le está sobrando. Bueno, en este caso en el recién nacido es lo mismo, digamos. Los recién nacidos a término pueden aumentar esta evaporación mediante la sudoración. El problema acá son los pretérminos, los prematuros. Estos chiquitos van a tener una mayor pérdida de calor por evaporación porque ellos tienen una pérdida insensible a través de la piel por su mayor inmadurez. Entonces van a perder mucho líquido por evaporación. Estos chicos necesitan siempre que haya una zona húmeda y calor, digamos, calor y humedad para evitar las pérdidas por evaporación. Bueno, entonces todos estos mecanismos de pérdida de calor sumado a la inmadurez del hipotálamo, a la inmadurez cutánea de la superficie corporal, básicamente, que es importante aquí entender en un recién nacido, la superficie corporal de un bebé es superior proporcionalmente a la masa, digamos, comparado con un adulto, en proporción. Entonces, bueno, hace que el recién nacido sea mucho más sensible y mucho más susceptible a sufrir un trauma térmico. Es decir, se va a enfriar rápidamente y eso le va a generar un montón de desbalances. Por eso entonces nosotros lo que tenemos que aprender desde ya es que es importante cuando recibimos a un recién nacido el secado inmediato o rápido de este recién nacido al nacimiento. Es
secado y estimulación. Eso es lo primero que ustedes van a hacer en los prácticos cuando tengamos sobre estos temas. Es el secado con una toallita caliente durante la recepción del recién nacido, ese secado rápido, y una estimulación, que es una maniobra que se hace en el dorso del bebé, una maniobra de compresión suave, 2 o 3 veces para estimular la respiración. Este, bueno, entonces este secado en el recién nacido de pretérmino es mucho más importante, porque acuérdense que estos prematuros tienen una mayor pérdida por evaporación, así que lo que solemos hacer cuando recibimos un bebé prematuro es, además de secarlo, ponerle una sabanita plástica, un plavinil, cosa de evitar, o sea, no solo mantener el calor, sino también la humedad y evitar la evaporación de las pérdidas insensibles que tienen estos chiquitos. Bueno, y acá les puse una preguntita para estimularlos un poco a la investigación. La pregunta es, ¿cuáles son las zonas del cuerpo del recién nacido en donde se producen las mayores pérdidas de calor y por qué? Bueno, eso va a quedar como tarea para ustedes, para investigar, para cuando nos encontremos en la próxima. Hay que saber entonces cuáles son estas zonas donde se pierde más calor y por qué se pierde más calor allí, y esas zonas van a ser las más importantes para que ustedes van a ir a secar, van a ir a hacer ese secado. Bueno, aquí estaríamos terminando. Esta es la bibliografía, algunos libros de base, algunos artículos. Así que bueno, gracias por su atención y espero que les sea útil. Nos vemos en la próxima clase.